El capítulo de hoy contiene los proverbios de Salomón hasta el verso 16. A partir del 17 hay una sección de proverbios de otros hombres que desconocemos sus nombres, pero que también fueron hombres de renombre. Estos proverbios fueron considerados también como excelentes y que son dignos para formar parte del canon bíblico y por eso están acá. El capítulo de hoy nos habla del buen nombre. El buen nombre sabe cómo crear y mantener una buena reputación. Dice verso 1, un buen nombre, una buena fama. Y esto es generalmente porque la persona se destaca como excelente en su desempeño, en su trabajo y en su vida. Dios demanda de nosotros esfuerzo en todas las cosas que emprendamos. Y lo que es digno de hacerse, es digno de hacerse bien hecho. Y si lo que nos mueve es solo por un salario, jamás seremos idóneos para grandes cosas. Lo que debe movernos es hacer las cosas para la gloria de Dios, para engrandecer el nombre de Dios. Luego el verso 2 nos dice que el rico y el pobre tienen un lazo común. ¿Y cuál es ese lazo común? Dios los hizo a ambos. En este mundo generalmente se hace distinción entre un rico y un pobre. Sin embargo, para Dios no lo hay. Nosotros nacemos y morimos siendo iguales unos con los otros. La única diferencia tristemente se genera por el ambiente con el tiempo, porque otros tal vez adquieren más que otros. Sin embargo, para Dios todos somos exactamente iguales. Y cuando Jesús venga, nadie será más que otro. Solamente habrán dos grupos, los que le amaron y los que le rechazaron, los que le aceptaron como su Salvador con aquellos que no habrán aceptado su salvación. Esos son los únicos dos grupos que existen para Dios. Luego el verso 6, que es muy conocido por cierto, dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo niño nace con una naturaleza desviada del camino correcto, y es el trabajo de cada padre y madre mostrarles el sendero correcto. Notemos lo que dice el verso 15, la necedad está ligada al corazón del niño. El niño nace siendo necio, pero la vara, dice, lo alejará de esa necedad. Entonces el trabajo de los padres es enseñarle el verdadero y correcto sendero al hijo. Cuando él crezca, entonces no se va a descarriar. Y si lo hace, incluso como lo hizo Salomón, que él se desvió del camino, cuando fuere viejo, dice, volverá de nuevo al sendero. Así que es en la niñez cuando nosotros como padres hemos de aprovechar para que nuestros hijos conozcan el verdadero camino y distingan el camino que lleva al cielo con el falso camino que lleva a la perdición. Verso 16 dice, el que oprime al pobre para engrandecerse o da a rico, solo llegará a la pobreza. El verso 7 dice, el rico se hace dueño de los pobres. Y el verso 22 y 23 dice, no robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que le roben al pobre. Notamos que Proverbios habla mucho sobre el infortunio y vicisitudes del hombre pobre, ese hombre que materialmente es pobre, y también del compromiso que tiene el ser humano para con el pobre y la recompensa que Dios ofrece a quienes ayuden al pobre y la advertencia de quien le haga daño al pobre aprovechándose de su condición de pobre. La Biblia nos dice que Dios toma nota exacta, especialmente cuando nos aprovechamos de los inocentes, de los que no tienen, de los pobres. Proverbios muestra también que algunos buscan la pobreza, generalmente cuando son perezosos, cuando toman malas decisiones, cuando deciden adquirir vicios o malos caminos. Sin embargo, independientemente de que si alguien escogió la pobreza por falta de sabiduría o por insensatez, Dios nos habla que todos nosotros tenemos un compromiso y el compromiso es siempre ayudar al necesitado. Luego nos dicen los versos 17 en adelante, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti y que a la vez se afirmen en tus labios, para que tu confianza esté puesta en Jehová
No hay consejo más sabio que este. Escuchar la palabra de Dios es lo más sabio que una persona puede hacer para crecer en todos los ámbitos de la vida. Por eso nos dice Pablo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi amigo, no hay cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la Biblia. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la palabra de Dios. Si se estudiara la Biblia como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Amigo querido, construye tu vida, construye tu hogar, construye un buen nombre, pero hazlo estudiando diligentemente y con oración la palabra de Dios. Y así serás sabio en todas las cosas en esta vida. Que Dios te bendiga.